Ahí está grabando ya. Perfecto, entonces va a salir de él. Pero sigues escuchando un eco, ¿eh? Porque no he cerrado los computadores, ya no voy a cerrarlos. Dar grabación. Bueno, vamos a leer el párrafo 1 de la sección 7 del capítulo 11, la condición de la realidad, párrafo 1. El mundo que percibes no puede haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno, y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? ¿Ahora sí me están escuchando? Sí. Perfecto. Lo que... Oscar, abre el micrófono, por favor. Hoy sí, ya. Ya. ¿Y ahora dónde? Oscar, respecto a la pregunta del párrafo, en las dos últimas líneas, donde dice, ¿cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? O sea, que cuando yo vea el mundo real, voy a dejar de percibir. Así que acabo de entender. No. Cuando tú dejas de percibir desde el ego, vas a percibir el mundo real. Okay. ¿Ya me entiendes? Ya. O sea, dice, ¿cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción? O sea, como estoy A la percepción del ego, digamos. va a ¿Sí? desaparecer. Ajá, sí. Va a desaparecer el del mundo, la percepción del mundo de las ilusiones cuando yo empiece a percibir el mundo real. ¿Es así? Es así. Ok, gracias. Y espérate a ver si logro activar el ya. Ahí estamos. Perfecto. Ahí vamos. Ah, bueno. Sí, señor. Lo que pasa es que si amplío con la pantalla, se me va el sonido y todo. Lo voy a dejar así. Entonces, Ay, Oscar, porfa, ¿será que me puede repetir la respuesta de la pregunta? Es que se me fue en ese momentico el internet. con gusto. A ver, Gracias. hay una confusión, digamos, respecto a lo que a qué quiere decir el texto sobre qué es lo que percibes, ¿no? Veámoslo con detalle en el mismo texto. El mundo que percibes no pudo haber sido creado por el Padre. O sea, nos está diciendo, este mundo que estamos percibiendo, que estamos palpando, no que estamos sintiendo o tocando, no pudo haber sido creado por Dios. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, pues el mundo no es como tú lo ves. O sea, este mundo que nosotros vemos, material, de cuerpos, de formas, de cosas, ¿no? De miedos, de ataques, de culpa, no es como nosotros lo vemos. O sea, estamos haciendo una interpretación falsa. Dios crea únicamente lo eterno. ¿Cuál es la condición de la realidad? El título de esta sesión es la condición de la realidad. ¿Cuál es la condición de la realidad? La realidad es Dios y su creación. Y la cualidad de lo que Dios crea es únicamente eterno.
No, o sea, no se degrada ni muere, es inmortal. Y todo lo que tú ves es perecedero, o sea, todo lo que estamos viendo en este mundo es perecedero, o sea, se va a degradar y va a morir. Entonces, no está diciendo la realidad, que es Dios, solamente crea lo eterno. No, y este mundo no lo creó Dios. Y la característica de este mundo es lo perecedero, que es lo opuesto a como Dios crea, que Dios crea lo eterno, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. O sea, si estamos en lo que estamos viendo hasta ahora, es este mundo, donde queremos vivir, que queremos tener un cuerpo, un nombre, un rol, una función social, vivir en un contexto, en una familia, en una sociedad, en un país, etcétera, con todas, digamos, las arandelas de vivir en este mundo. Y nos va a decir ya en la oración 3, por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. Aquí, ¿qué es lo que nos está anunciando? El mundo real. Tenemos el mundo ilusorio del ego y por otro lado nos está hablando de otro mundo que posiblemente todavía no lo vemos, que es el mundo real. Entonces, por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. Ese otro mundo es el mundo real. Luego introduce un pasaje bíblico. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Mas esto no puede ser cierto en un sentido literal. O sea, nos va a decir, no puede haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso no puede ser cierto en el sentido literal. O sea, nos está diciendo eso puede ser cierto metafóricamente, pero en el sentido literal no. Pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. ¿Y qué es lo que no puede volver a ser creado? El cielo. El cielo fue creado y entonces no puede haber un nuevo cielo. ¿Ves? El cielo ya fue creado y no puede volver a ser creado. Lo que puede haber es una nueva tierra realmente reinterpretada ya desde el amor y el perdón. Y entonces esa sería la tierra que veríamos en lo que el curso llama el mundo que todavía no estamos viendo, o sea, el mundo real, el mundo perdonado, el mundo sanado. ¿Ves? Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el curso siempre? Estamos percibiendo de manera incorrecta, estamos percibiendo de manera falsa, estamos percibiendo de manera ilusoria. Entonces vamos a percibir de nuevo y esa nueva percepción es la percepción que obtenemos tras perdonar. Cuando perdonamos, entonces, y sanamos nuestra mente, vamos a ver las cosas de otra manera. Ese ver las cosas de otra manera es lo que el curso llama la percepción verdadera o la percepción real o el mundo real, el mundo perdonado, el mundo sanado. Eso es lo que quiere decir sencillamente percibir de nuevo. Lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. O sea, cuando nosotros perdonamos y sanamos nuestra mente, vamos a poder percibir de manera verdadera y vamos a percibir el mundo real. Pero eso implica que antes de haber hecho el trabajo de sanación y perdón, no estábamos percibiendo en absoluto, porque todo lo que percibíamos era falso, era ilusorio, ¿no? Entonces ya ahí concluye con la pregunta de la oración 6. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Y ese mundo es el mundo real, que eso es lo que vamos a ver en los párrafos siguientes. Pero pues pregunta, ¿cuál es ese otro mundo? Porque hasta ahora estamos viendo el mundo del ego, ¿no? O el mundo ilusorio. Entonces, ¿cuál es ese mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Pero igualmente los dos son percepción. No nos salimos del ámbito de la percepción. Pasamos simplemente de la percepción falsa a la percepción verdadera. Pero sigue siendo percepción porque seguimos en este mundo.
O sea, no hemos pasado de la percepción al conocimiento, porque eso implicaría ya que hemos dado el paso al encuentro directo con Dios. Ese mundo real y esa percepción verdadera es la antesala, pero no es todavía el cielo. ¿Hay preguntas o comentarios hasta aquí? Está bien. ¿Comprendido? Gracias. Bueno, con gusto. Yo no lo estoy viendo porque por alguna razón mi pantalla no logro ponerla a funcionar, pero si la amplío para ver las imágenes de ustedes, se me pierde el sonido. Así que vamos a quedarnos así por ahora. No hay problema, Bueno, estamos bien. listo. Bueno, vámonos con el párrafo 2. Si no quedan más preguntas sobre este tema, del párrafo 1. ¿Puedo leer? Claro, adelante, por favor. Bueno, párrafo 2. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios alguna vez haya tenido es eterno. Esto me llena de mucho gozo, porque digo, no ando tan... Cada que yo tengo un pensamiento amoroso, sé que no va, sé que va a ser forever, para siempre, Pasajero. para siempre. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos, son semejantes al Padre. Por lo tanto, no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que se requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero sin hacer una clara distinción entre ellos. Muchas gracias. Está hermosísimo este párrafo. Sí, sí, Bueno, muy hermoso. todos los párrafos. O sea que ya nos da alguna pauta de que cuando la percepción verdadera nos muestre el mundo real, solo vamos a ver el bien. Sí, nos está diciendo que el mundo real solamente lo podemos ver si solamente vemos el mundo real. O sea, no podemos pretender ver los dos mundos a la vez. O sea, lo único que se requiere es que esté dispuesto a no percibir nada más. Que lo podemos decir de otra manera. Lo único que se requiere es que no estés dispuesto a juzgar nada, absolutamente nada. O sea, lo único que requiere es que no vuelvas a juzgar, a condenar y atacar, porque todo juicio va a implicar la condena y el ataque. Entonces, lo único que se requiere es una mirada inocente. Porque el mundo real es la reinterpretación del Espíritu Santo, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Es lo que nos ofrece el Espíritu Santo a cambio del mundo ilusorio. El mundo real es una categoría, si ustedes se dan cuenta, el curso va reinterpretando la Biblia y como lo hace en el párrafo primero sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, y va a ir reinterpretando pues muchos conceptos fundamentales de la Biblia, como expiación, pecado, culpa, bueno, resurrección, salvación, etc. Más sin embargo, el concepto de mundo real no es bíblico. O sea que el curso lo que hace es crear una categoría intermedia, digamos, por decirlo metafóricamente, entre el cielo y la tierra, ¿no? O sea, entre este mundo ilusorio y el estado del cielo. Entendiendo que hacemos un
proceso de sanación a través del perdón, donde poco a poco vamos renunciando a los juicios, a los ataques, vamos dejando a un lado las culpas y los miedos, y vamos sanando la mente. Entonces ya no estamos viendo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón, con una mirada inocente frente a todas las cosas y a todos los acontecimientos. Es un poco ese pasaje, esa metáfora del Nuevo Testamento de Jesús, que decía que solo cuando nos volvamos como niños entraremos al reino de los cielos. O sea, cuando recuperemos nuestra inocencia, ¿no? Y tengamos una mirada y una condición inocente. Es dejar a un lado toda prevención, ¿no? Toda defensa, todo miedo. Ese sería el mundo real. Es la mirada de un inocente. Es la mirada de un santo, prácticamente colocándolo un poco en el terreno ya de este mundo. ¿Nos queda claro eso? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre este tema? Porque aquí hay unas cosas de carácter metafísico muy interesantes en este párrafo que no se han abordado todavía. Una pregunta. A mí me hace ruido lo que dijo Elida ahorita. El Espíritu Santo es el que reinterpreta el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Recordémonos en el prefacio de un curso de milagros que nos dice que una vez que caemos en el mundo de la percepción, o sea, una vez que nosotros aterrizamos en este mundo, quedamos atrapados en la percepción. Y es muy difícil salir de ella sin una ayuda. Y nos va a decir que esa ayuda es la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a ver las cosas, lo que nos va a pedir, y también nos lo va a reiterar en varios pasajes del libro de ejercicios, es que pidamos ver cada situación, cada experiencia de la mano del Espíritu Santo o de Jesús, y los invitamos a nuestra conciencia y les pedimos ayuda. Ayúdame a ver esta situación de otra manera, o ayúdame a ver esta situación desde el amor y el perdón. Ayúdame a interpretarla como la interpretarías tú o como la verías tú. Es eso. Entonces, nosotros casi que lo que se nos está pidiendo en el curso de milagros es que siempre invoquemos la guía, la compañía, la presencia del Espíritu Santo de Jesús. De ahí esa fórmula de las últimas 5 lecciones del libro de ejercicios, que es una invitación permanente al Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que veamos todo a la manera como lo ve. Cuando decimos, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige. Pues yo simplemente quiero seguirte, seguro que tu dirección me brindará la paz. Con esa fórmula termina el libro de ejercicios. ¿Y en qué consiste en esa fórmula? Que cada momento, cada situación que estamos viviendo, desde por la mañana, todo el día y por la noche, el Espíritu Santo nos acompañe. Lo estamos invitando que siempre esté a nuestro lado, para que podamos ver las cosas como las ve Él, sin juicios, con inocencia y con amor. De eso se trata. ¿Ves? Interprétalo tú por mí, ¿no? Interprétalo tú por mí, exactamente. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de interpretarlo desde el ego. Un poco, que es lo que nos está diciendo la lección de hoy, ¿no? No percibo lo que más me conviene. Es la lección del día de hoy. ¿Por qué? Porque percibo desde el ego. Percibo desde el conflicto, desde el ataque, desde la culpa, desde el miedo. Entonces voy a percibir de manera falsa. ¿Cómo puedo percibir lo que más me conviene? Pues invitando al mensajero de Dios,
o la voz que habla por Dios o el Espíritu Santo a que esté en mi mente de manera permanente, ¿no? Y de manera activa, pero tengo que invitarlo. Si yo no lo invito, él va a respetar nuestra libre decisión de haber elegido al otro maestro para ver las cosas, que sería el ego. Entonces, esa condición de invitar al Espíritu Santo tiene que ser activa, ¿no? No va a estar por pasiva en ese sentido. Si yo no lo llamo, él no va a estar, ¿no? Él va a estar, digamos, como en una condición neutral. Oscar, una ¿Algún- cosita más que me gustaría de comentar, que el Espíritu Santo no excluye nada, ni desprecia nada de lo que el Hijo de Dios fabricó, pero sí lo ve de otra manera. Ujú. Esa es la reinterpretación. Por ejemplo, si el Hijo de Dios dormido ve un pensamiento, un ataque, el Espíritu Santo lo ve como una petición de amor. Lo mismo, ¿eh? Esa es la Exactamente. reinterpretación. Es mirar lo mismo, pero con los ojos del amor. Ujú. Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, el mundo real es el mundo que se ve a través de los ojos del Espíritu Santo. Mientras que el mundo ilusorio es el mundo que vemos cuando elegimos al ego como nuestro asesor, cuando nos asociamos con el ego. Son completamente diferentes. Lo que vemos, lo que está ahí es lo mismo. Es una pantalla. Sí, toda la razón. Está Gracias, correctamente ya. explicado. Muchas Gracias. gracias, Elvira. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? No vayan a pedir la palabra levantando la manito porque no lo estoy viendo. O sea que tienen que decir, porque tengo Pero yo sí la la veo palabra. y te lo puedo decir, Oscar. Yo hoy voy a funcionar como Bueno. coanfitriona, si querés. Muchas gracias, Elvira. Bueno, si no hay nadie, veamos la primera parte del párrafo porque realmente estuvimos viendo o analizando la segunda parte o la parte final. Y esta es muy importante, esta primera parte que nos habla. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios alguna vez haya tenido es eterno, ¿no? Eso es O sea, bello. es muy bello, pero a la vez es muy profundo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que lo único real que hay en este mundo, Es el amor. pues, este mundo de entrada es irreal, es ilusorio, pero lo único real son los pensamientos amorosos que hayamos tenido. Y esos pensamientos amorosos no son perecederos, son eternos, tienen la condición de la realidad, ¿no? Y luego nos dice, los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. O sea, lo único que es real en este mundo son los pensamientos amorosos que yo pueda tener. Y en un pasaje del curso, Jesús nos dice que Él guarda para nosotros todos los pensamientos amorosos que hemos tenido. O sea, cuando nosotros vayamos de este mundo, ese cofre de todos los pensamientos amorosos que hemos tenido es lo que nos llevamos, ¿no? Porque eso es lo único que somos y es lo único real que hemos, digamos, expresado en este mundo o manifestado en este mundo. Pero nos dice que siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado. O sea, Tiene 100 de carga, se va a explotar el teléfono si no lo reconectas. le está diciendo, tratemos de tener los micrófonos apagados si no vamos a hablar, ¿no? Nos dice, siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado. O sea, siguen siendo percepciones porque yo todavía creo estar separado. Pero son percepciones amorosas o percepciones verdaderas o percepciones reales o percepciones del mundo real, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Porque todavía estoy en este mundo, todavía tengo un cuerpo, todavía me siento separado.
así esté mi proceso de sanación. Mas son eternos porque son amorosos, o sea, son, son percepciones porque yo todavía creo estar separado y todavía conservo un cuerpo y todavía estoy en este mundo. Pero esos pensamientos son eternos porque son amorosos. O sea, es lo único real que yo conservo en mí, ¿no? Los pensamientos amorosos. Y al ser amorosos, son semejantes al Padre. O sea, recordemos eso, que somos, que Dios nos creó a su semejanza. Y una de las características, una de las cualidades, la principal cualidad de Dios es el amor. O sea, el amor es una condición de Dios y Él nos creó a su semejanza, o sea, como amor. Al ser amorosos son semejantes al Padre y por lo tanto no pueden morir. Al ser semejantes al Padre son eternos, ¿no? Y ahora entonces entra al mundo real en la oración 6. El mundo real ciertamente se puede percibir. O sea, ese es lo que nos preguntaba en la oración 6, la última oración del párrafo 1, ¿cuál es entonces el mundo que le espera tu percepción cuando finalmente lo veas? Y ese mundo es el mundo real. Y nos dice, el mundo real ciertamente se puede percibir. Ahora, ¿cómo lo vamos a percibir? Entonces nos dice cómo. Lo único que se requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. O sea, que estemos dispuestos a dejar a un lado al ego, a dejar a un lado las interpretaciones del ego, de los juicios, de los miedos, de los ataques, de las culpas, de las carencias. O sea, a no juzgar y a ver todo de una manera inocente. Esa es la única condición para que podamos percibir el mundo real. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero sin hacer una distinción clara entre ellos. O sea, si percibo el bien y el mal, estoy en la dualidad, estoy en el conflicto. Y si yo estoy percibiendo el bien y el mal, es imposible que perciba el mundo real. De eso se trata. O sea, ¿por qué? Porque sigo en la dualidad, sigo en el conflicto, ¿no? Entonces, estoy aceptando en mi mente lo falso y lo verdadero. O sea, mi mente continúa dividida. Por un lado, le estoy dando cabida a lo falso y por otro lado a lo verdadero, ¿no? Y con ello, pues no hacemos una clara distinción entre el mundo real y el mundo ilusorio, o entre la verdad y la ilusión, o entre el amor y el miedo. El curso siempre nos va a decir que tiene que ser lo uno o lo otro, no pueden ser los dos a la vez. De ahí que en otro pasaje el curso nos va a decir, no puedes ver dos mundos a la vez, o ves el uno o ves el otro. Esa es la condición. No sé si nos queda claro o nos queda alguna pregunta sobre este párrafo 2. A mí me queda como una dudita, pero es muy metafísica en realidad, porque decimos acá que el reflejo del amor de Dios es el perdón, que es una ilusión, pero que bueno, tiene la cualidad de que es una ilusión que deshace ilusiones. ¿Podríamos decir que los pensamientos amorosos son un reflejo del amor de Dios también? ¿O son parte del amor de Dios y es lo único real, entre comillas? ¿Puede haber acá en el mundo algo real? Pues aquí si uno mira literalmente lo que nos está diciendo este párrafo, sería la segunda hipótesis, la última hipótesis que plantea, porque dice los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Pero con minúscula lo pone realidad. Sí, y luego nos hace la aclaración que sigue siendo percepción, sí, ¿no? Exacto. Pero más adelante nos dice, más son eternos porque son amorosos. Entonces, ¿qué interpretaría yo allí? Recordemos una tesis muy recurrente del curso que dice que una idea jamás puede abandonar su fuente. Y si nosotros somos una idea en la mente de Dios, conservamos ese amor de Dios en nuestra mente.
ese amor de Dios, esa chispa de luz que tenemos, pero muy velada y muy opacada por la oscuridad del ego. De lo que se trata es de sacar esa oscuridad para que esa luz que está en nosotros, siempre está en nosotros, brille más. Entonces, en ese sentido, nosotros en nuestra mente conservamos esa chispa nunca se puede separar del Padre. Simplemente la tenemos como oculta, enterrada, ¿no? Velada por la presencia del ego. Pero ahí está. Si no existiera esa chispa, pues sería imposible que volviéramos al Padre. Sería imposible, no tendríamos solución en este mundo. Estaríamos condenados eternamente a la separación. Entonces, y recordemos que nos dice en otros pasajes que ese recuerdo del amor de Dios es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Entonces, esa parte es eterna. Pero nosotros la percibimos porque pues, nos creemos separados. Entonces, en vez de ser conocimiento, es percepción y es percepción verdadera. Pero es porque estamos en el mundo de la percepción. Pero potencialmente eso es conocimiento, con mayúscula, como entiende el curso del conocimiento. Cuando dice más son eternos porque son amorosos, es porque la estamos mirando desde este mundo. Y entonces de este mundo, cualquier mirada, ya sea falsa o verdadera, será percepción, ¿no? Pero la que es verdadera, la que es amorosa, es la eterna. Esa siempre está en nosotros y esa es la que Jesús dice en otro pasaje, que yo conservaré todo pensamiento amoroso que hayas tenido en este mundo, ¿no? Y si le dicen, yo lo conservaré es porque eso, con ese, digamos, caja fuerte de pensamientos amorosos que hemos acumulado a lo largo, digamos, de nuestra vida en este mundo, es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Ya cuando regresemos al Padre, ¿no? Es como si estuviéramos llenando una caja fuerte de pensamientos amorosos que van creciendo y van creciendo y ya nuestra conciencia se va iluminando cada vez más hasta que la iluminación sea el 100%. Entonces ya, pues ya cumplimos nuestra tarea. Solamente vamos a ver el mundo real y estamos a la antesala del cielo. ¿Ves? ¿Y qué es lo único real que nos llevamos? Pues, toda la parte amorosa que hemos conservado y que hemos cultivado. Así lo vería yo, Elida. No sé cómo lo interpretas tú. Ay, se me cayó. ¿Me escuchan? Que no te oía, Elida, de esta señal. Ah, ya. No, y también se me había ido la... bueno, también se me había ido la cámara a mí. Yo añadiría algo más, Oscar, que me parece como interesante. Yo recuerdo cuando estuve leyendo no sé qué capítulo, que ese recuerdo del amor de Dios en nosotros eran todos esos sentimientos realmente amorosos hacia los demás, y eso vendría a ser lo mismo como la canción olvidada que nos hablan en unos capítulos después, como en el 20 o algo así. Sí, pero la canción olvidada, lo que nos está describiendo es una revelación, ¿no? Y la primera parte que tú lo dices con todos los hermanos es eso. O sea, el curso nos va a definir desde el primer capítulo que los milagros corresponden a este mundo, ¿no? O sea, los milagros sanan las relaciones con mis hermanos. Yo restablezco la unidad de mi mente con la totalidad de la mente del Hijo de Dios, que son todos mis hermanos, ¿no? Y la revelación me comunica con Dios, me conecta con Dios. ¿En qué termina el canto de la oración? Cuando describe toda esa luz maravillosa que está más allá del tiempo, el espacio, más allá de las estrellas, es una luz infinita, ¿no?
que no tiene principio, no tiene fin, no tiene un centro, no hay un lugar, ¿no? Que lo abarca todo y que es extraordinariamente bella. Y nos dice, he aquí lo que ve el Hijo de Dios a su Padre, ¿no? Esa es una revelación lo que nos está mostrando la canción olvidada. Recordemos a nuestro Padre, ¿no? Así es nuestro Padre. Nos está recordando eso. Eso es una revelación. En cambio, el milagro y el perdón lo que está es restableciendo la unidad del Hijo de Dios que se fragmentó en millones de pedazos o en miles de millones de seres humanos que se creen separados y que a través del perdón restablecemos la unidad, la filiación. Eso es lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros perdonamos y perdonamos, vamos unificando nuestra mente que parecía dividida, pero nos vamos unificando con la mente de todos nuestros hermanos. Eso es restablecer la unidad, la filiación, el curso lo llama la unicidad. Y ya ahí estamos viendo el mundo real, porque nos sentimos uno con todos. Y todos pues, somos uno. Entonces, estamos viendo el mundo real y estamos a puertas de ver eso que nos muestra la canción olvidada, ¿no? Serían como dos procesos distintos, siendo el primer proceso el del mundo real y el segundo esa revelación que nos describe la canción olvidada. No sé si lo ves así, Ana María, o... Sí, mucho más. Gracias, Oscar. Y el párrafo que viene aclara todo, aparte. ¿No? ¿Cuál? Sí, sobre todo la oración 4 y 5, pues nos dice, más son eternos porque son amorosos y al ser amorosos son semejantes al Padre. O sea, yo compartiría en la segunda tesis, ¿no? O sea, es lo único real. Lo que nos dice es que lo que pasa es que eso nos crea a veces un conflicto con lo que el curso llama los reflejos, ¿no? El reflejo del amor de Dios, ¿no? O reflejos de la creación de Dios. Y entonces nos va a hablar de muchos reflejos del cielo o de la creación acá. Porque como este mundo es un mundo falso, ¿no? Un mundo ilusorio, pues el conocimiento, Dios, la verdad, el amor con mayúscula, pues no puede estar en este mundo porque este es un mundo falso, ¿no? Entonces, pero cuando ese reflejo lo ilumina todo, pues el mundo falso desaparece, que es lo que también nos habla en otros pasajes de la desaparición del mundo. Recordemos que Gary Renal le coloca el nombre Desaparición del Universo a su libro, que conceptualmente respecto al curso de milagros no es correcto, porque el curso nos dice la desaparición del mundo, no la desaparición del universo, porque para el curso diferencia el término universo del término mundo. Y prácticamente el universo también es la creación, o el reino de Dios, o Dios, bueno, pero nos habla de la desaparición del mundo. ¿Y cuándo desaparece? Pues en la medida de que vamos deshaciendo el ego, vamos deshaciendo las ilusiones. Entonces, ese mundo falso va desapareciendo y va metiendo el mundo real, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, simplemente que en la siguiente sección hay una frase que me gustaría remarcarla, porque dice en el párrafo 5, me estoy adelantando, Adelante. ya sé, pero dice, tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico para poderse entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este curso no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Así que cuando nos metemos en esas especulaciones teóricas nos perdemos, cuando en realidad lo importante acá es la aplicación práctica. Me lo digo a mí misma que por ahí me enredo en especulaciones teóricas.
Ujú. Sí, ese es un párrafo pues, muy famoso, ¿no? En el curso, pero, pero no está pidiendo es que tengamos más énfasis en la experiencia que en la teoría, ¿no? Pero obviamente que cuando, si miramos la introducción al libro de ejercicios, nos va a decir que eh, los ejercicios serán comprensibles en la medida que nos apoyemos en la base teórica que nos suministra el libro del texto, que es el que estamos estudiando. Y el libro del texto, obviamente que es muy denso teóricamente, tiene unas profundidades tremendas, ¿no? Que hay veces yo repaso un texto y me digo, oiga, pero de esto no me había dado cuenta el alcance de lo que me estaba diciendo, ¿no? Porque realmente el libro del texto es muy profundo. Entonces, sí que tenemos que tratar de clarificarnos al máximo los conceptos que nos está brindando el libro del texto sin, sin intentar entrar en, digamos, en especulaciones que vayan más allá de lo que el libro del texto. Simplemente lo que intentamos aquí es comprender, entender, no irnos al mundo de la especulación. Simplemente decimos, yo no entiendo esta parte, no alcanzo a entenderla o quizás la entiendo así, es correcto o no es correcto. Pero no se trata que entremos en especulaciones conceptuales porque ahí sí que nos perdemos, ¿no? Y lo que nos dice ese párrafo que, que acabo de mencionar en sus primeras oraciones, Elida, finalmente nos dice que, que le preguntemos al Espíritu Santo que Él siempre nos dará la respuesta a cualquier inquietud específica, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y esa pregunta al Espíritu Santo implica una praxis, aquietarme, hacer la pregunta, aquietarme, ¿no? Eh, y en el silencio esperar su respuesta, ¿no? Que es parte de una práctica diaria que el curso quiere que nosotros hagamos como parte de su enseñanza. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Entonces vámonos con el tercer párrafo. ¿Quién nos colabora con la lectura del tercer párrafo? Yo leo, Oscar, pero ¿tú también? Adelante. ¿Tienes tú también? El ego ¿Qué tal dijo? vez tú también. No, no le entendí bien. Pregunto que si me escuchan bien. Ah, ahora sí. Es que parece que los audífonos me están molestando. Bueno. El ego tal vez vea algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti. Pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad. Pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de como crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real porque te capacitará para comprender. Muchas gracias. Pregunta o comentario de este párrafo 3.
Me parece que en este párrafo Jesús, digamos, incorpora una idea, no sé si hasta ahora lo ha comentado, esto de que la bondad es real, ¿no? Que cuando vemos bondad solamente estamos viendo la realidad. En cambio, si nuestras percepciones son variables, si vemos bondad y maldad, entonces no vamos a reconocer cuál es cada una y nos vamos a quedar en la ilusión, en la percepción errada. Esto es lo que veo. Las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas, dice. Ujú. Sí, también creo que la bondad es real, es parte del pensamiento amoroso, es una expresión del amor, ¿no? Quien expresa amor, solamente quien expresa bondad está expresando amor. Y si está expresando amor, está expresando únicamente amor, ¿no? El tema es cómo lo vemos, cómo lo percibimos. Porque lo que nos está diciendo es, el ego tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. O sea, el ego siempre tiene una mirada dual, una mirada conflictiva. Digamos, esa es su naturaleza. Quien solamente ve lo bueno, en este caso la bondad, pues obviamente es el Espíritu Santo, el amor o esa parte de nuestra mente verdadera, ¿no? O de nuestra mente superior. Pero la naturaleza del ego es ver las cosas duales y en conflicto. Por eso dice, el ego tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Porque si viera solamente lo bueno, el ego necesariamente desaparecería. Esa es la razón por que sus percepciones sean tan variables, que es la condición del mundo dual y de la mente dual. Y nos dice que no rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para mí. ¿Por qué? O para ti. Porque si rechazara totalmente la bondad, pues mi mente todavía conserva el recuerdo del amor de Dios. Hay una chispa de luz en mí. Y esa chispa de luz siempre va a coger la bondad. Entonces ahí yo haría conciencia de que lo que me está ofreciendo el ego es inaceptable, ¿no? Y me plantearía pues resolver ese conflicto que se me presentaría. Así que considero que sí, que la bondad es absolutamente parte del amor, ¿no? Entonces dije, pero siempre añade algo real, pero siempre añade a lo real, que en este caso sería la bondad, algo que no es real, ¿no? Cualquier cosa, desde el ego. Algo de odio, de resentimiento, de rabia, qué sé yo, algo que busque, digamos, invalidar la bondad y pensamiento bondadoso en nosotros, confundiendo así la ilusión con la realidad. O sea, simplemente en este estado de confusión quedamos nuevamente en una mente absolutamente dual, ¿no? Y recordemos que el propósito del curso es llevarnos a una mente no dual, a una mente unificada, a una mente sana o a una mente verdadera también. ¿Ves? ¿Hasta ahí hay preguntas? Bueno, entonces sigamos explicándolo mientras tanto. Y si hay inquietud o pregunta, me lo dice, por favor. La oración 5, que es una conclusión de lo anterior. Pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Nuevamente, o es falso o es verdadero. O estás desde el ego o estás desde el Espíritu Santo. O estás desde el miedo o estás desde el amor. Recordemos que el curso no nos ofrece solamente dos alternativas. No hay términos medios. Entonces, si son parcialmente verdaderas, me está generando esa confusión entre la ilusión y la realidad. Y por lo tanto,
pues invalida la verdad, ¿no? Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Hay un pasaje de esta maestra del curso de milagros, No Sánchez, que a mí me gustó mucho digamos, esa metáfora que ella introduce, esa figura, que cuando nosotros estamos en esa condición que está describiendo acá, ¿no? Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Nos dice que en ese proceso es como si nosotros estuviéramos en medio de un río con un pie en una canoa y con otro pie en otra canoa, ¿no? Y finalmente la corriente las va a separar y nos vamos a caer. O sea, yo no puedo tener un pie en la canoa del ego y otro pie en la canoa del Espíritu Santo y tratar de mantenerme estable en los dos. En algún momento eso va a ser crisis y terminaré o en el agua o en una de las dos canoas, pero no puedo seguir las dos. Es eso lo que estamos acá. Entonces, si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierto, ¿no? Y si no sé cuál es cierto, pues finalmente no voy a ver completamente la verdad, porque finalmente el pensamiento del ego no me va a jalar o me va a distorsionar la realidad. Y aquí en las oraciones 7 y 8 hay un tema muy importante, ¿no? Que ya lo hemos visto en otras sesiones anteriores, pero que lo vuelve a resaltar. Cuando el curso habla de la separación, hay una metáfora una metáfora que todo el mundo recordamos y pues muchas veces no dimensionamos su significado, pero aquí ya conceptualmente establece el tema de la separación de una manera distinta. Acuérdense de ese pasaje que dice que lo que pasa es que el Hijo de Dios soñó que se separaba del Padre y se olvidó reírse de semejante sueño. Entonces, como lo tomamos en serio, hicimos real la separación. Aquí nos está diciendo el por qué hicimos la separación. Y es el tema de la creencia en la autonomía, ¿no? Leo la oración pertinente. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu Padre. Recordémonos que el curso nos dice que Dios nos creó a su semejanza y por lo tanto tenemos el mismo poder creador del Padre, excepto crear al Padre. Entonces, ¿cuál fue el movimiento que hizo el ego en el momento de la separación? Proclamar la autonomía respecto al Padre e intentar crear el Padre a semejanza del ego. Y esos son los dioses que hemos creado en todas las religiones, ¿no? Que creamos un Dios a imagen y semejanza nuestra y le dimos hasta figura humana y comportamientos humanos, de ira, de venganza, bueno, de ataque, etcétera, ¿no? Entonces, para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de como crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él, el padre, ¿no? No obstante, todo lo que es verdad es como él, o sea, como Dios. O sea, nosotros, lo que nos está diciendo es imposible que podamos crear de manera distinta como crea Dios. Y todo lo que crea Dios, nos está diciendo esta sesión, es eterno, ¿no? El amor es eterno y Dios nos creó como amor, ¿no? Y por lo tanto, es imposible crear diferente a como crea Dios. Pero nosotros proclamando desde el ego una falsa autonomía, pensamos crear diferente al Padre, ¿no? Y creamos un mundo falso. Pero finalmente nos recuerdan la oración 9, no obstante, todo lo que es verdad
es como Él. O sea, todo lo que es verdad es como Dios, ¿no? Y todo lo que Dios crea es amoroso. Todo lo que Dios crea es eterno. Lo que sea perecedero, lo que esté sujeto al tiempo, lo que se degrada, lo que se descompone, lo que se enferma, lo que se muere, lo que es atacable, lo que es destruible, eso no es verdad, porque no fue creado por Dios, porque no tiene el atributo de lo eterno, ¿no? Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real. O sea, percibir desde el amor y desde el perdón nos conduce al mundo real. Y el mundo real nos va a conducir al cielo real. O sea, nos está diciendo, la antesala del cielo es el mundo real. El resultado de perdonar y sanar nuestra mente es la visión de Cristo o la visión del amor o la visión espiritual, que es lo que vamos a ver, el mundo real. Y este nos va a conducir al cielo. Y eso así porque te capacitará para comprenderlo. O sea, el mundo, al perdonar y sanar mi mente, voy a percibir el mundo real y eso me va a conducir al cielo. ¿Por qué? Porque el mundo real me va a capacitar para comprender el cielo, para entenderlo. O sea, me capacita para el conocimiento. ¿Tenemos ahí preguntas o comentarios? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, mientras lo piensan, me tomo un sorbo de café. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 4. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 4? ¿Escuchan? Sí. Perfecto. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia, no habrás satisfecho sus condiciones. Y hasta que no lo hagas, no sabrás que ya dispones de él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú. Y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. Y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que tú has creado. Voy a repetir eso porque lleva dos palabras. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. Y de este modo, no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que tú has creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real
es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Muchas gracias, Julie. Así. Pregunta o comentarios de este párrafo 4 que nos acaba de compartir Julie. ¿Me escuchaste, Oscar, o se cerró mi Te micrófono? escucho, te escucho. Digo que estaba pensando que el mundo real es el mundo al que le he quitado todo mi significado. Sí, es cierto. Al quitarle el mundo, al mundo ilusorio todo el significado que le hemos dado, lo único que va a emerger es el mundo real, ¿no? O sea, si lo miramos desde la perspectiva de las primeras lecciones del libro de ejercicio, nada lo que veo significa nada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Quitarle significado, quitarle realidad o quitarle propósito a el mundo que vemos, ¿no? Quitarle valor, digamos, a lo que yo, a mi significado. Sí, claro, le quitamos cualquier valor. Estamos diciendo eso no es real, ¿no? Entonces, si yo le quito ese significado, esa realidad o ese valor al mundo que estoy viendo con los ojos o palpando con las manos, necesariamente va a aparecer el otro mundo, el mundo del amor. ¿Ves? Gracias. O sea, es lo que el curso nos llama el único uso válido de la negación. O sea, niego lo que no es real, lo que no es real en mí, para que lo que es real en mí emerja, que es el amor y la paz y la dicha. Pero para ello tengo que negar lo que es ilusorio. ¿Ves? ¿Alguien más iba a decir algo? Yo. Adelante. Aquí veo una promesa muy rica, muy hermosa, otro bálsamo, porque se confirman los párrafos anteriores. El Espíritu Santo nos tiene guardada la verdad, nada más que está velada porque nosotros mismos la velamos. Aquí habla de dos palabras, fabricado y creado. Todo lo que hemos fabricado, que creímos que era mejor que el mundo de Dios, pues es lo que nos vela. Y lo que hemos creado, me quedé pensando, uy, hay que buscar cuáles son mis creaciones, pero ya lo dijiste, todo lo que hagamos con amor, con paz, todo lo que hagamos, pensemos, hablemos, con amor, con paz, con bondad, como menciona arriba, pues son las verdaderas creaciones, las creaciones eternas, ¿no? Del Hijo de Dios. Ahorita lo entendí así. Pero es hermoso que esté esta como promesa, ¿no? Ahí está, te lo hago. Dice, de todo lo que has fabricado el mundo real, es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso. Ahí está la promesa, ¿no? Tú decides, tú decides. Yo siempre decía, ¿hasta cuándo va a ser promesa el Espíritu Santo?
Y alguna vez alegué con una sacerdotisa y con unos ministros. Ay, siempre dicen, la promesa del Espíritu Santo. Llevo 50 años aquí y nunca veo cuál es la promesa, cuándo va a llegar la promesa. Pues cuando yo quiera, aquí está la respuesta, ¿no? Cuando decida volver al amor, volver a la paz, dejarlos entrar a mi corazón. Y en eso estoy pidiéndole, déjame sentir tu amor. Ya es hora. Ya sentí muchos garrotazos. Así es que ahora quiero sentirlo. Me concede esa promesa. Gracias. Lo has interpretado perfectamente, Julie. Muy bien. Así es. Gracias. Tal cual lo dijiste. Y tal cual lo sientes también, ¿no? Sí. Así Sí, que lo muchas siento. gracias por compartirlo. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más. Entonces vamos a repasar este párrafo con detalle. Arranca así: percibir la bondad no es conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué percibir la verdad no es conocimiento? Porque estamos en este mundo, seguimos en el mundo de la percepción, ¿no? Y recuerde que el conocimiento solamente lo vamos a experimentar en el cielo, ¿no? Que es la manera, digamos, como el espíritu ve la totalidad de las cosas, más allá del tiempo, del espacio, ¿no? Y es todo abarcante. Entonces, percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. O sea, si yo niego lo opuesto a la bondad, que también lo puedo decir, lo opuesto al amor, a la misericordia, ¿no? Si yo niego esto, lo que se ha opuesto al amor, a la bondad, me va a permitir reconocer una condición en que los opuestos no existen. O sea, si yo niego lo opuesto al amor, pues me quedo con el amor. Así de sencillo. Y solamente con el amor. O sea, ya no va a haber el opuesto al amor, que sería el miedo, el odio, el ataque, la culpa, etcétera, ¿no? Entonces, si yo niego lo opuesto al amor o niego lo opuesto a la bondad, y pues me voy a quedar únicamente con el amor, que es un poco un pasaje muy precioso del curso que nos dice: expresa solo amor porque eso es lo que eres. Entonces, si yo expreso amor y solamente amor, pues desaparecen los opuestos, porque estoy expresando mi naturaleza unificada, ¿no? Entonces, nos va a permitir reconocer una condición en la que los opuestos no existen, no hay dualidad, no hay conflicto. Y esta es la condición del conocimiento. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que yo, para poder llegar al conocimiento, para poder llegar al cielo, para poder llegar a Dios, tengo que expresar únicamente la bondad, el amor, la misericordia, la paz. O sea, todo lo que refleje la naturaleza de Dios, que sea semejante a Dios. En ese momento ya no hay opuestos, no hay conflictos, y cuando ya no hay opuestos ni conflictos en mi mente, esa es la condición para acceder al conocimiento con mayúscula, o acceder al amor con mayúscula, o a la verdad, o a Dios. ¿Ves? Esas serían las otras maneras de referirme a conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones. O sea, si yo no tengo conciencia de que debo negar todo lo que sea opuesto a la bondad y al amor, no voy a poder acceder al conocimiento. Eso es lo que nos quiere decir. Si yo no tengo conciencia de que debo trascender los opuestos, la dualidad, el conflicto, el ataque,
no podré acceder al conocimiento, ¿no? Y hasta que no lo hagas, no sabrás que ya dispones de él. O sea, me está diciendo, el conocimiento está en mí, siempre ha estado en mí. ¿Por qué? Porque incluso en la separación yo conservo el recuerdo de Dios, la chispa de amor y de luz como hijo de Dios. Eso está en mí, está en mí, está en estado latente porque ha sido velado por los juicios del ego. Entonces, pero si yo no tengo conciencia de la unidad, negando todo lo que no sea bondad y amor, pues no voy a llegar a la condición del conocimiento. Y hasta que yo no haga eso, no sabré que siempre el conocimiento, o sea, la verdad, el amor, Dios, la paz perfecta, la dicha infinita, siempre he dispuesto de ella, siempre está en mí, solamente que estaba latente y la he despertado. Entonces viene una expansión de luz y amor que abarca toda mi conciencia y ya no hay espacio para el ego. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú. ¿Cuáles son esas ideas que yo he interpuesto entre Dios y yo? Y dice, y estas creencias constituyen el mundo que percibe. Entonces, son las creencias ilusorias de este mundo ilusorio, de este mundo falso. Esas son las creencias o las ideas que me han separado de Dios y que yo creo que estoy separado de Dios. Pero nos va a recordar una cosa y aquí Elida vuelve otra vez la respuesta a la pregunta que usted dijo, creo que en el primero y el segundo párrafo. La verdad no está ausente aquí. Aquí no está hablando de la verdad, pero es igual a decir el amor, ¿no? Que la pregunta de Elida tenía que ver con que si el amor aquí era real o era un reflejo. Aquí nos está diciendo, la verdad no está ausente aquí. En este mundo, la verdad sigue estando presente, sigue estando en nuestra mente. O sea, la verdad, el amor, el conocimiento, ¿no? Eso sigue estando, no está ausente aquí. Dios está aquí en nuestra mente todavía, ¿no? Pero está velada. ¿Por qué está velada? Porque obviamente está envuelta en todo ese sistema de creencias falsas del ego, ¿no? Y eso nos impide ver la verdad. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. En este mundo, como estamos separados, como fabricamos ilusiones y a la vez aparece el amor de Dios, el Espíritu Santo, Jesús, muchos reflejos del amor de Dios a través de mis hermanos, de las expresiones bondadosas, misericordiosas, inocentes de mis hermanos, de las que yo exprese, pero a la vez están los conflictos, las guerras, los resentimientos. Entonces, como la verdad está velada, entonces no sé cuál es la diferencia entre lo que yo he fabricado, o sea, mis ilusiones, mis pensamientos de ataque y lo que Dios creó. Esa es mi mente dividida, conflictiva, dual, ¿no? Y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que has creado. O sea, en este mundo, cuando yo percibo en este mundo y estoy en esa situación, digamos, conflictiva, pues no logro diferenciar entre lo que es verdaderamente amoroso, bondadoso y lo que yo, entre lo que es verdaderamente amoroso, bondadoso y lo que yo he fabricado, o sea, lo que yo me he inventado en este mundo. Por ejemplo, las relaciones de pareja, a nosotros, a eso lo llamamos amor, ¿no? Y decimos que estamos enamorados y eso es lo que consideramos amor. Y esa es una relación especial, donde yo simplemente busco en el otro lo que creo que me falta a mí y busco completarme en el otro porque me siento incompleto tras la separación. Y como no sé qué es lo que me falta porque siento
que me falta algo, porque creí que me separé la fuente, entonces busco sustitutos del verdadero amor. Y esas relaciones especiales son, digamos, un sustituto, pero ese es un invento del ego que nos ha fabricado y lo confundimos con la verdadera creación, con el amor perfecto que es incondicional, que lo abarca y lo incluye a todo, ¿no? Entonces, de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que has creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo, ¿no? Esta oración es, ¿vale? Bueno, aquí se fue un corte de energía en la casa, entonces estaba leyendo en el computador. Vamos a buscar el libro. Menos mal que estaba con el celular. Entonces, ¿en qué parte estábamos? 2:33 del 4. ¿Qué oración? ¿La 5? El 6, el 6. La verdad no está ausente, luego uno sabe cuál es la diferencia. Bueno, Sí, creer, la 7. Creer Línea que puedes 7. percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Esta oración, yo no sé para ustedes, pero para mí la redacción no es muy clara, ¿no? Y puede interpretarse confusamente porque es casi que de dos maneras distintas y opuestas, ¿no? sí. Que es creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Si uno lo dice desde el ego, dirá que yo puedo ver, ¿no? Y tener visión espiritual y todas las cosas, que el sentido de la clarividencia, y se habla mucho desde el punto de vista del ego, los clarividentes y los adivinos y todas las cosas, pero también se puede interpretar desde el punto de vista del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, ¿no? Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Y finalmente, si yo percibo el mundo real, estoy percibiendo mi ser, porque lo que hago con todo el trabajo, perdón, es examinarme lo falso en mí para que aflore lo real en mí. Y entonces, en la medida que lo voy haciendo, pues voy conociendo mi propio ser, o me voy conectando con mi propio ser, ¿no? Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca, ¿no? O sea, yo voy a llegar al conocimiento, voy a llegar al conocimiento, voy a llegar al cielo, voy a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. En ese sentido, la oración anterior habría que ascribirla a esta segunda que ya la clarifica, ¿no? De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Ojo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? De todo lo que has fabricado. Y entonces incluye al mundo real. O sea, en este mundo fabricamos el mundo ilusorio y fabricamos el mundo real, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, A mí me parece que lo que, Oscar, perdón, me parece que lo que está diciendo es que el mundo es neutro. Sí, finalmente neutro. Sí, tienes toda la razón. El mundo es neutro. Entonces, ¿qué guardó para mí el Espíritu Santo? La proyección verdadera. Mientras que lo que yo estoy haciendo es proyectar lo falso. Pero el mundo sigue siendo neutral. Claro, el mundo sigue siendo neutral para, digamos, para aquellas mentes que deciden ver lo neutral de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Es o una sea, pantalla. El mundo es una pantalla y cada uno proyecta lo que quiere. Exactamente. Y si yo lo hago del mundo real, estoy proyectando amor, inocencia, paz, perdón, ausencia de conflicto, ¿no? Exacto. No me estoy enganchando con juicios. Pero mira lo que está. Entonces, ¿Qué sí, dices, en el Marieta? amor. No, sí.
Dices tú que si está proyectando amor y esa cosa, entonces, ahí él está creando o todavía está fabricando. O fabricando. Sigue siendo una fabricación porque es el mundo. O sea, El mundo el sí. hijo creó una pantalla y le puso su significado porque no se bancó que estuviera en blanco. Dice, no, perdón, yo lo uso con mis propios términos, pero es como que por eso las primeras lecciones Tienes dicen, razón. no puedo ver un mundo sin significado, porque no puedo ver un mundo en blanco. A mí el Hijo de Dios no Sí. puede ver un mundo en blanco, tiene que ponerle algún significado. Ujú. Y el coso nos va a decir que lo único que tiene significado es Dios o el amor. Claro. Entonces lo que tengo que colocar en la pantalla es el amor, o la bondad, o la paz, o la alegría, la felicidad. ¿Ves? Tienes toda la razón, Elida. O sea, de todo lo que has fabricado en este mundo, lo único que tiene valor y que tiene significado, que lo va a conservar el Espíritu Santo para nosotros, es el mundo real, que es el mundo que hemos perdonado, o el mundo que emerge a través del perdón, o la visión de Cristo que vemos después de perdonar, ¿no? Eso es lo único real. Por eso nos dicen que el amor y la verdad siempre están presentes, incluso acá, porque es lo único real. Y es lo único real que podemos manifestar. Y vos fíjate, Oscar, que tú siempre lo dices, ¿no? Creo que hay muchas corrientes espirituales no dualistas, bueno, algunas hay, no sé, el curso no es el único, pero es el único que habla del Espíritu Santo y tal como lo describe. O sea, el mundo real es una transición necesaria entre la ilusión y la verdad. Y ahí está el Espíritu Santo en el medio, o sea que esto es lo maravilloso del curso de milagros, el perdón, la percepción verdadera, el mundo real, el Espíritu Santo. Eso es algo que es una característica específica del curso de milagros. No sé si está en otras corrientes espirituales esto. En algunas tradiciones budistas y también hinduistas, es que me estoy acordando ahora que lo mencionas, y específicamente un maestro que yo fui discípulo de él, de sus enseñanzas, de Master Choa Kosui, que fue el que desarrolló la sanación pránica y el Hatha Yoga. Él hablaba de que nosotros teníamos que deshacer el karma negativo y cultivar el karma positivo, el karma bueno. Entonces, que nosotros vamos introduciendo algo así como en una especie de banco en nuestro karma positivo y lo vamos acumulando, ¿no? Y luego lo que vamos a vivir, pues obviamente sería lo que en otras tradiciones van a llamar el Dharma, ¿no? Que sería, digamos, un estado parecido al mundo real. Es lo que se me ocurre, se me viene ahora cuando mencionas ello, ¿no? Que lo que en las tradiciones orientales llaman el Dharma sería el equivalente al mundo real que plantea el curso de milagros. Está bueno la analogía. De todas maneras, no hay una figura como la del Espíritu Santo. No, no. En las tradiciones orientales me hacía esa pregunta, pero es que el equivalente al Espíritu Santo, para mí, en las tradiciones orientales, es el gurú, ¿no? Lo que siempre se dice el gurú es que él es ese intermediario entre tú y Dios, es el que te va a guiar a Dios. Y por eso el gurú tiene que ser un iluminado, que tendría pues la condición de Jesús, ¿no? Y tiene la inspiración digamos, de la divinidad, o tiene la capacidad, digamos, de hacer descender el mensaje y la divinidad a través del gurú. Entonces, en las tradiciones orientales, el tema del gurú es muy importante,
y la entrega al gurú es total, como se nos pide acá al Espíritu Santo. Lo que pasa es que es una figura más abstracta y tenemos como digamos, en el curso y en el mundo cristiano, tenemos ahí como otro intermediario entre el Espíritu Santo y nosotros, tanto físico como metafísico, que sería Jesús, ¿no? Obviamente que el Jesús del curso es metafísico, pero el Jesús histórico, pues, lo reconocemos como como un mensajero de la divinidad también. Entonces, esa sería como la equivalencias que yo haría respecto al mundo oriental. Pero pues tampoco he reflexionado mucho sobre ello. Gracias, Oscar. Entonces, sigámoslo viendo, a ver. Estas que... Bueno, entonces puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De este modo, lo que has fabricado, el mundo real, es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. O sea, de todo lo que yo hago en este mundo, solamente son los pensamientos bondadosos, los pensamientos amorosos, es lo único real y es lo único eterno. Por eso el Espíritu Santo lo conserva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo conserva lo eterno también. Y solamente ve lo eterno en mí, no ve lo perecedero o lo cambiante, o lo mutable, el cuerpo, las formas. Siempre el Espíritu Santo va a ver mi inocencia, mi luz, ¿no? Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ¿no? O sea, el mundo real, las expresiones de amor y perdón que yo he hecho, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. O sea, la salvación va a depender de que yo tenga pensamientos amorosos y bondadosos. ¿Y cómo lo va a lograr? A través del perdón y los milagros, obviamente, ¿no? Y eso lo va a conservar el Espíritu Santo. La salvación consiste en percibir únicamente eso, o sea, el mundo real, toda expresión de amor, de perdón, de paz, de generosidad, ya que eso es lo único que es verdadero en mí, ¿no? Que nos lo escribe, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. ¿Y cuál es la realidad? El amor y la bondad en lo que expresa esta sesión. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo? Bueno, parece que ni pregunta ni comentario, entonces nos quedó lo suficientemente claro. Bueno, entonces demos por terminada la jornada de hoy porque ya terminamos la sesión. El próximo miércoles vemos el problema de la respuesta, ¿no? Que ya nos adelantó unas oraciones del párrafo quinto Elida, sobre que no nos desgastemos en discusiones conceptuales, ¿no? Pero este es un párrafo, esta es una sesión muy, muy, muy interesante y muy importante, ¿no? El del problema y la respuesta. Así que muchas gracias. Y muchas gracias, Elida, por hacer de coanfitrión y por grabar. ¿No? Me disculpo que no los pude ver porque no manejo muy bien el Zoom por el celular y cada vez que trataba de activar el sonido, la cámara y el sonido, y luego verlo a ustedes no lo lograba. Entonces, bueno, quedó así.